Y la subida del precio del dólar pues preocupa a muchas personas en el país y por eso, como lo habíamos anunciado, nos acompaña en el set de Red Más Noticias el responsable de la economía en Colombia, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro Cárdenas, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Camila, gusto estar acá. Mire, ministro, aquí tenemos un problema con los economistas porque aquí quien usted tiene sentado al lado viene diciéndonos a nosotros que el dólar va a bajar y Mauricio, señor, el dólar sube y sube y sube. Y yo sí quiero hacerle un reclamo de los televidentes de Red Más Noticias y de nosotros de por qué los pronósticos que usted ha hecho no han funcionado. ¿Y para qué meta al ministro en la pelea? No, pues para que él sea testigo y posteriormente lo vamos a cuestionar a él también. Vea, Camila, con la información que hay sobre la mesa de precios de petróleo, oferta de petróleo, demanda de petróleo en el mundo, tasa de cambio está excesivamente alta para el balance externo de Colombia, con la información que hay sobre la mesa. ¿Qué cosas no hay sobre la mesa? Lo que puede pasar de aquí a final de año, tanto en oferta como en demanda de petróleo en el mundo, y adicionalmente movimientos de los especuladores que no los pronostica ni usted ni yo, y creo que ni el ministro, pero él ya nos dirá. Entonces, yo me mantengo en que esta tasa de cambio es excesivamente alta para las condiciones actuales. Lo que pase de aquí a final de año y que no sepamos en este momento no está en mis manos. Si eso es verdad, ministro, ¿qué es lo que está pasando para que el dólar esté tan caro en Colombia? Pregúntele primero si está de acuerdo, porque yo no sé. Yo creería Pero que... vamos paso a paso. Primero, Camila, ¿qué es lo que está pasando? El petróleo es el principal producto de exportación de Colombia. El precio del petróleo se ha pegado una descolgada tremenda, especialmente en las últimas semanas. Hoy cerró a $48 por barril de Brent, que es la referencia que usamos en Colombia, el petróleo que se parece más al nuestro. Con esa caída del precio del petróleo se caen los ingresos por exportaciones en Colombia, se cae la principal fuente de divisas. Es natural que suba el precio del dólar. Por eso llegó a los 3.000 pesos. Hay una correlación, una correspondencia muy estrecha entre el precio del petróleo y el precio del dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Pues es la misma pregunta de qué va a pasar con el precio del petróleo. Si el precio del petróleo empieza a subir, como dice el doctor Reina, pues naturalmente eso va a hacer que el dólar pueda bajar un poco. Ministro, pero nadie sabe qué va a pasar con el precio del petróleo. Pero si eso fuera así, que evidentemente esa es la razón porque ustedes son los economistas, pues ¿por qué no nos hemos devaluado tanto como, o sea, por qué México no se ha devaluado tanto como nosotros? México también tiene petróleo, también se ha devaluado su moneda, pero nunca a los niveles de la moneda colombiana. ¿Cuál es la explicación para que nosotros seamos uno de los países con la moneda más devaluada del mundo? Porque, primero, el petróleo pesa más en las exportaciones colombianas que en las de México. México tiene unas exportaciones más diversificadas, le vende muchas manufacturas a Estados Unidos, entonces pesa menos en su comercio exterior que en el caso de Colombia. Segundo, hay otros países que se devaluaron antes que nosotros, por ejemplo Chile, porque el precio de los minerales, en particular el cobre, cayó, pero cayó mucho antes, hace 2 años. Entonces, los momentos no son los mismos para todos los países. A Colombia le correspondió este año porque fue la caída del precio del petróleo, en otros países fue antes. Ahora ya hablamos del petróleo, pero entonces hay 2 temas que a la gente del común le queda sonando en su caminar del día a diario. La economía china, ¿qué tiene que ver la economía china con la caída, con la subida del precio del dólar nuestro? ¿Y qué tiene que ver la construcción en los Estados Unidos también? Porque también sé que influye en el factor del dólar colombiano. Lo de China es importantísimo. China, que era un país que crecía al 10%, después al 9%, ya va camino de un crecimiento más cercano del 6%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa desaceleración en la China implica menos consumo de petróleo, de minerales, de todos esos insumos y todas las materias primas. Entonces, los mercados están escépticos con respecto al futuro de la China y eso hace que se depriman los precios de esos productos básicos que han encontrado en la China el gran mercado en la última década. ¿Y qué están haciendo los chinos? ¿Qué está haciendo el gobierno chino? También está devaluando su moneda. Es decir, así como hay devaluación en Colombia, hay devaluación en México, hay devaluación en Brasil, ahora hay devaluación en la China. Todo el mundo buscando a través de la devaluación restablecer un poco de competitividad para estimular sus exportaciones. Ministro, queda en claro que no sabemos qué va a pasar con el precio del petróleo de aquí a final de año, por lo tanto no sabemos exactamente qué va a pasar con el precio del dólar, aunque en este momento puede estar un poco más disparado de lo que debería ser. Pero cada semana que pasa con un precio del petróleo de estos niveles, se le abre un hueco a su chequera, la que usted maneja cotidianamente, a las finanzas públicas del país. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Es decir, ¿la reforma tributaria que viene es cada vez más grande? Bueno, en primer lugar, austeridad. Por eso el presupuesto que presentamos para el año entrante tiene un recorte de casi el 11% en el presupuesto de inversión y de 3,5% en los servicios personales, nómina,
y en los gastos generales, papelería, celulares, viáticos, todo eso. Entonces, austeridad inteligente, hay que recortar para que el país se pueda acomodar a esa nueva realidad fiscal. De eso no hay duda. Y en el lado productivo, Colombia tiene que hacer una transformación y buscar unos nuevos liderazgos en la industria, en el agro, en el turismo, que reemplacen lo que venía siendo el sector minero energético. Esa es la transición productiva. Entonces, esto es austeridad inteligente por un lado y transición productiva por el otro lado. Y la reforma tributaria, que no me baraje la respuesta para los televidentes. La reforma tributaria encaja en precisamente las dos fórmulas, porque por un lado es una reforma que debe ayudar a que muchos sectores de la economía pues sean competitivos. Entonces es una reforma que tiene que rebalancear un poco las cargas tributarias. Pero cómo y de qué manera, no se lo puedo decir ya, porque eso dependerá de una comisión de expertos que entregará un reporte en el mes de noviembre. Lo que sí puedo decir es que el gobierno no va a engavetar esas recomendaciones, las va a aplicar. Muchos economistas venían diciendo que el cáncer de la economía colombiana era precisamente la revaluación del peso. Pero a estos niveles es bueno que subiera el dólar. ¿A usted le parece que es sano para nuestra economía que tengamos un dólar más alto de 3.000 pesos? Camila, yo estoy tratando de evitar los calificativos, si bueno o malo, porque esto de la devaluación es un tema de perdedores y ganadores, de sumas y restas. Depende mucho de cómo le va a uno en ese escenario. Si usted es caficultor, está feliz, porque está vendiendo el café a 800.000 pesos la carga. Pero si usted tenía planeadas unas vacaciones en Estados Unidos la semana entrante, pues le fue mal, porque se le encarecieron las vacaciones. Entonces todo depende de dónde está parado uno. Por eso no digo que bueno o malo, yo digo necesario. La economía colombiana... ¿Pero han pensado con el Banco de la República entrar a comprar dólares e intervenir como en algún momento se ha hecho? No, porque las fuerzas son de tal magnitud. Lo que está detrás es una caída de tal magnitud en el precio del petróleo, en los ingresos de divisas por exportaciones, que realmente yo creo que sería gastar pólvora en gallinazos. Esto es una realidad a la que tenemos que acomodarnos y adaptarnos. No creo que la podamos revertir. ¿Quedó tranquilo, Mauricio, con las explicaciones del ministro? Sí, yo creo que son consistentes. Solamente diría que ojalá la gente no se ponga más nerviosa de la cuenta, porque estamos en una etapa de transición en que el crecimiento este año va a ser regular, el año entrante también, pero si le agregamos más nerviosismo de la cuenta, se nos puede enredar la pita. Sin embargo, pues habrá que ver. Pues, ministro Mauricio Cárdenas, gracias por venir y feliz noche. Muchas gracias, Camila.